Hola, ¿qué tal? En continuación al video anterior, en este haremos algunas validaciones para hacer más consistente este formulario y evitar problemas al momento de que se esté usando y puedan estar saltando errores o se caiga nuestro sistema o nuestra aplicación. Empezaremos con validar el tamaño de los datos que debe ir en cada caja, puesto que puede generarse a partir de ahí un error. Por ejemplo, el código, que es un dato que debe llevar un tamaño de 6, como podemos ver. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, en su propiedad max length, máximo de tamaño, vamos a ponerle ese número, ya que viene por default hasta 32,000, entonces le pondremos que solo acepte 6 caracteres. Con eso evitaremos que nos salte una excepción por diferencia en el tamaño. Esto tendrían que revisarlo para cada una de las cajas. Otra cuestión que podemos validar también es que si nuestra caja debe aceptar puras letras, acepte solo letras, y si debe aceptar números, solo números. Para eso, ¿qué haremos? Bueno, vamos a dar doble clic en la caja de descripción, que se entiende solo llevará letras. Aquí nos abre un evento text change, que cuando el texto cambie en la caja de texto, pero no es el que necesitaremos. Entonces vamos a cambiar su evento a keypress. Lo vamos a buscar, keypress. Y el de text change, que es el evento por default para una caja de texto, lo vamos a eliminar. Entonces vamos a escribir esta instrucción donde solamente preguntaremos que lo que se esté escribiendo o cada carácter que se esté escribiendo sea, por ejemplo, una letra. Con esta línea que acabamos de poner, validaríamos que esa parte de solo aceptar letras, pero también es posible, bueno, que necesitaremos que se acepte la barra de espacio, por ejemplo. Entonces, pues tendríamos que repetir, por ejemplo, esta parte. Bueno, la escribiré mejor. Que sea la que dice separador. Vamos a buscarla, aquí está. Esta es para que también nos acepte la barra espaciadora. Y repetimos, como podemos ver, nos aparece una lista que nos dice qué es lo que queremos que sea aceptado dentro del evento keypress. Con esto haríamos que solamente dentro de esa caja sean aceptadas letras y lo que nosotros vayamos agregando por medio de la sentencia and not. Vamos a regresar al formulario. Ahora lo validaremos para los números. El procedimiento será muy parecido. Bueno, tendremos que cambiar el evento keypress también, ya que esta instrucción no funcionará o les marcará error en el evento change. Entonces lo eliminamos. Y le pondremos hasta el not, por ejemplo. Vamos a copiarlo. Y en este caso le preguntaremos por is numeric. Aquí está. Y completamos la instrucción.
y punto keychar. Con esto validaríamos que solo entren números. Si nuestra caja de texto necesita punto, bueno, tendríamos que también agregarle otro para que nos valide. Y buscaremos el de puntuación. Ojo, porque el de puntuación no solamente aceptará puntos, sino también aceptará otros caracteres como el más, el igual. Entonces ustedes tendrían que decidir si lo agregan o no. Bueno, con estas dos líneas y en el evento keypress validarían que esa caja solamente sea usada para números o letras. Eso es para que nuestra información dentro de la tabla tenga mejor consistencia. Bueno, también tendríamos que validar al momento de que se mande grabar un registro que tenga al menos las dos primeras cajas llenas. Entonces vamos aquí tenemos el evento guardar y lo vamos a condicionar. Entonces haremos primero esa pregunta. Vamos a crear una función que nos pregunte si está completo. Y sabemos que una función nos puede devolver un valor. Esta función la haremos de tipo booleano. Bueno, ¿qué haremos ahí? Pues bueno, haremos una pregunta simple que es si el código en textbox.text si es igual a nada, y podemos preguntar por la siguiente caja también, que es la de descripción. Si la caja de descripción.text es igual a nada también, entonces nuestra función la pondremos en falso, es decir, no está completo, y pondremos un else para poner que nuestra función será igual a verdadero, es decir, que si al menos están ingresados los dos principales datos, ya que si mandamos grabar, queremos mandar grabar un código en blanco, pues nos saltará una excepción y se saldrá el sistema. Entonces primero tendríamos que hacer esa validación antes de mandar grabar. Entonces hacemos un if dentro del botón guardar que nos pregunte si completo, entonces sea ejecutada la grabación. Ya teníamos este código, entonces si la función nos regresa un true, entonces podremos hacer la grabación. De lo contrario, pues bueno, podemos mandarle el mensaje al usuario diciendo que el registro está incompleto. Para que el usuario pueda saber qué campos son obligatorios, bueno, podrían cambiar a rojo, por ejemplo, las etiquetas, que son obligatorias. Bueno, es una forma, por ejemplo, de hacerlo, ¿sí? Aunque ustedes pueden idear alguna otra forma de dar ese aviso. Entonces ya tendríamos resuelta esa otra parte. También hay una instrucción que nos permite cachar ese error que puede saltar, o esa excepción que puede saltar. ¿Cuándo podemos usarlo? Bueno, cada que hagamos una consulta a la tabla o una grabación a la tabla. Esta es una instrucción que se llama try
catch es muy parecida a un if y un else, y funcionará de modo que podamos dar nuestro propio mensaje de error. Por ejemplo, si yo estoy mandando a actualizar la base de datos y lo inserto dentro del try, le digo, trata de hacer esto. Si las instrucciones pueden ser más de una las que yo ponga aquí, cualquiera de ellas que falle, bueno, se irá por el catch. Entonces, si esa lectura de la base de datos no funcionó, pues bueno, tendría yo que avisar al menos algo al usuario. También esto impedirá que se salga mi sistema y mande la excepción. Por ejemplo, este error podría ser error de conexión. Es un aviso muy genérico, pero evitará que nuestro sistema se salga. Y podrá llamar a alguien para que venga a revisar qué fue lo que pasó o hacer el reporte correspondiente. Este try catch, ¿dónde lo tendríamos que poner? Bueno, al eliminar, al momento de guardar, también tendríamos que ponerlo dentro, por ejemplo, aquí, antes de que abarque estas 3 líneas el try, o al menos las 2 primeras, ya que actualiza y bueno, está validado arriba, pero bueno, tendría que encerrarse dentro de este try catch para que pudiera cacharse o pudiera recibirse el error y enviarlo al usuario por medio de una ventana propia. Otra cosa que podemos hacer o debemos hacer es, al momento de eliminar un registro, bueno, tendríamos que preguntar al usuario si realmente lo quiere borrar, ¿verdad? Entonces, dentro del botón eliminar crearemos una instrucción que nos permita preguntar si se quiere borrar. Entonces, borrar, la variable borrar que acabo de declarar va a ser igual a lo que nos regrese un msgbox. Este msgbox lo voy a hacer más completo. Le voy a poner estilo, y la pregunta será eliminar el registro. ¿Qué más le pondré a mi pregunta? Un Visual Basic Critical, que será el icono que aparecerá. También le pondré un Visual Basic Yes No para que me agregue los botones de sí o no, o de aceptar o cancelar. Y también le diré que mi botón por default será el segundo. Entonces, Visual Basic Default Button 2. Y por último, le pondré un título a la ventana, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, confirmar. Y cierro, bueno, ya está cerrado, cierro la instrucción. Ahora preguntaré si borrar es igual a Visual Basic Yes. Entonces procedo a hacer el borrado. De lo contrario, se omite ese borrado. Bueno, ahí ya haría la pregunta si realmente se desea eliminar el registro. ¿Qué más nos faltaría hacer? Bueno, bloquear algunos elementos. Por ejemplo, al momento de dar de alta un nuevo
un nuevo registro, el usuario no debería poder acceder al grid, puesto que si está dando de alta un nuevo registro y mueve el grid, podría saltar una excepción. Entonces vamos a crear dos procedimientos para bloquear y desbloquear componentes. Entonces, por ejemplo, le pondremos block a 1 y haremos su contraparte, que sería deblock, desbloquea. Entonces aquí el data grid que tenemos habría que bloquearlo para que no pueda ser accesado momentáneamente. Entonces se llama productos data grid view. Vamos a productos data grid view punto enabled igual a falso. También los botones de nuevo y de eliminar no deben estar visibles. Botón nuevo punto visible igual a falso. Botón eliminar igual a falso también. Punto visible. En el procedimiento de desbloquea, bueno, tendría que poner lo contrario. Las puedo copiar y lo que está en falso lo cambio a verdadero. Con esto, bueno, ya le estoy dando más potencia de funcionamiento a mi formulario. Vamos a hacer una pequeña prueba. Si le doy nuevo, ya no tengo acceso al grid. Oh, me saltó un error. Creo que no quedó. Perdón, no los mandé llamar. Estoy antes de hacer la prueba, al pulsar el botón nuevo, pues bueno, tengo que mandar bloquear, ¿verdad? Entonces me faltó mandar llamar los procedimientos. Cuando lo mando llamar, al momento de darle nuevo bloqueo, al momento de darle guardar desbloqueo, al momento de cancelar también desbloqueo. Ahora sí. Entonces doy nuevo, no tengo acceso ya al grid, tampoco tengo acceso a los botones, puesto que no le puedo volver a dar nuevo. Si le doy cancelar, se vuelve a activar, ¿verdad? Está funcionando. Si intento eliminar, bueno, me hace la pregunta si realmente deseo eliminar el registro y me pondrá como por default el botón no. Este tipo de programación, pues bueno, es un poco engorrosa, pero necesaria para que tenga un mejor funcionamiento en nuestro sistema. De lo contrario, nos estarán hablando muy seguido para que vayamos a reparar errores. Y también eso es una situación muy costosa y que causa muchos contratiempos. Bueno, aquí dejaríamos este video y tendríamos que aplicarle estas validaciones mínimas a cada formulario que terminemos. Hasta la próxima.